La oración. Es muy importante que el creyente nuevo comience a tener su relación con el Señor a través de la oración. Más que el estudio de la palabra, primeramente la oración. Si cuando comienza no tiene un buen tiempo de oración con el Señor, es muy difícil que después cuando empiece a avanzar se vuelva a hacer el hábito, excepto que el Señor con mano dura le ponga. La oración está basada, este estudio, en Romanos 8, del 26 al 27. La oración, el medio de comunicación con el Padre. Gran verdad. No se enfría el cristiano por no leer su Biblia o dejar de ir a la iglesia. Esas son consecuencias de. Se enfría por no tener un tiempo de oración con el Padre, porque si no es capaz de cerrar los ojos y juntar las manos para tener un tiempo con Él, menos va a forcejear la vista entre tantas letras y gastar sus dedos hojeando la Biblia. Apoyos. 1. Alguien dijo, si el Señor Jesús, siendo Dios, apartaba tiempo para orar al Padre, ¿cuánto más lo debemos hacer nosotros? Obviamente no lo dijo un testigo de Jehová, porque ellos usan esto para negar la divinidad de Cristo, en esta acción que hizo Él en su humanidad. Tenemos Lucas 5:16 y 22, 40, 41. Segundo, la Trinidad en la oración sería, hablamos al Padre, guiados en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Tercero, la diferencia entre orar y rezar, en español, porque algunos idiomas usan una palabra para ambos verbos, es que orar se define como una declamación de ruegos hacia alguien superior a nosotros. En tanto, el rezar es repetir rezos o declamaciones ya hechas que el Señor no aprueba. Mateo 6:7. Cuarto, Dios no es sordo. Él escucha todo lo que le pedimos. Si no escuchamos una respuesta clara de parte de Él en palabras o hechos, también ese silencio puede significar respuestas como aún no, no o espera a que solos nosotros nos demos cuenta que lo que estamos pidiendo no va de acuerdo a su voluntad. 5. Oremos fijo al despertarnos y al acostarnos para agradecer el día de principio a fin, y durante el día tengamos nuestros tiempos con el Señor como lo hacía Daniel en Daniel 6:13. Cuesta estos hábitos, lo reconozco. 6. Podemos ir confiados a hablar al Señor, pues Él, antes que hablemos, ya sabe lo que le diremos. Salmo 139:4. De nada sirve que le ocultemos alguna petición porque Él es omnisciente y a veces revela lo que hay en el corazón de otros para que oremos u obremos por ellos. A Pedro le permitió saber lo que Ananías y Zafira habían hecho en Hechos capítulo 5. Y el profeta Eliseo le revelaba maquinaciones contra Israel, pero a veces le velaba el conocimiento de otros. Segunda de Reyes 6, 11 y 12 o el 4, 27. Modelo de oración y motivos por los cuales debemos orar. Vamos a comenzar acá. Atención. Orar es conversar. Por lo tanto, no tiene un modelo fijo. Algunos sugieren el modelo de El Padre Nuestro, la oración de Javes y otros tipos de estructuras. Lo importante es que cuando lo haga sea con reverencia y exaltación, fe, Hebreos 11:6, claridad, perseverancia, Lucas 18 del 1 al 8, Primera de Tesalonicenses 5:17, sin rencor y problemas con terceros, Proverbios 21:13, Marcos 11:25, Primera de Pedro 3:7. Confianza en que Dios nos escucha, Lucas 11:5, Juan 5:17. Agradecimiento, Filipenses 4:6, sin avaricias, Santiago 4:3. Recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros u otros, Nehemías capítulo 1, del 4 al 11. Y una sugerencia, orar desde un versículo o también puedes sumar ayuno. Son muy efectivas estas dos últimas. Yo lo recomiendo, a mí me ha pasado, de verdad, lo recomiendo. Ya. Cosas por las cuales podemos orar o conceptos. Por las autoridades. Ellos tienen la misión de velar por el bienestar de la gente. Debemos orar por ellos, aunque sus pensamientos vayan contra la palabra de Dios. El Señor sabe, ¿no? Primera de Timoteo 2, del 1 al 2. Orar por salvación del perdido. Romanos 9 y el ejemplo de Pablo por Israel. Por la iglesia, sea la iglesia local, Santiago 5:16,
o la Iglesia Universal, Mateo 9:38. Iglesia Universal no es la de los mormones por si acaso. Iglesia Universal se refiere a todos los creyentes, aunque no sean de tu denominación, querido hermano. A todos los que han creído en Cristo a través del arrepentimiento de pecado, de su vida perfecta, de su obra en la cruz, pagando, llevando tu condenación y luego siendo enterrado y resucitando para darnos vida eterna. El Evangelio. Amén. Gracias, Señor. Sigamos. Orar para que tengamos revelación mayor. Eliseo en 2 de Reyes 6, 15, 17. Y pedir sabiduría. Santiago 1, 5. Orar por aflicciones cuando estamos en enfermedad. Salmos 6, 2. Por enemigos. 9, 13 o 2 de Tesalonicenses 3, 1, 2. Por soledad, si estamos en soledad. Salmo 25, 16. Para librarnos de pecados ocultos, David nos enseñó en el Salmo 19, 12 y el 139, 23, 24, que lo nombré en una conclusión anterior. Orar para perdón de pecados, David en el Salmo 51, el 66, 18 y los clásicos versículos de 1 de Juan 1, 9, 2, 1. Orar para decisiones importantes. Jesús oró antes de escoger a sus apóstoles, Lucas 6, 12 y 13. Por lo que para decisiones importantes como escoger estudio, trabajo, esposa, etc., usemos este ejemplo. Orar para evangelizar bien. Cuando Pablo estaba preso, pidió esta ayuda en Efesios 6, 18 y 19. Y también por los misioneros en 1 Tesalonicenses 5, 25. Vamos a hacer un mini estudio de El Padre Nuestro que aparece en Mateo 6. Ahí están las citas para que ustedes las puedan ver. ¿Ya? Vamos a ver. Muchos lo recitábamos sin entenderlos cuando éramos católicos. Aquí un pequeño desglose de esta hermosa porción bíblica. 6:9. Padre, de aquellos que están en Cristo, Juan 1:12 y Efesios 1:5. Él es omnipresente, Salmo 139, pero destacamos su estancia en el cielo para ilustrar la distancia entre Él y nosotros, acá en la tierra. Él es santo por completo, Isaías 6:3. Pero oramos como pueblo y novia que muchos le glorifiquen y santifiquen, Romanos 2:24, Proverbios 31:23. Mateo 6:10. El reino de los cielos ya llegó a través de Jesucristo hombre, pero su manifestación total será en el milenio. Mateo 4:17, 12:28, Apocalipsis 20. La voluntad de Dios siempre se ha hecho. Salmo 115:3. Pero Él quiere que cumplamos su voluntad en gozo, paz, etc., y no con dolor. Gálatas 5:22-23. Jueces 13:5, 16:30. La vida de Sansón. Es bueno orar por Jerusalén, pues todo nos lleva hacia allá. Salmo 122:6, Apocalipsis 21:9. El Mateo 6:11. El justo y su descendencia no mendigarán el pan, el alimento. Es una promesa del Salmo 37:25. Pero si para moldear nuestro carácter o sacarnos de un pecado el Señor ve necesario meternos o dejarnos caer en pobreza, Lucas 15:16-17, o quitarnos protección de algún peligro cotidiano, Números 21, 4-9, cuando permitió que las serpientes mordieran al pueblo de Israel, ¿no? El Señor lo va a hacer, exactamente. Va a tener que permitir alguna aflicción de la que Él promete cuidarnos para que nosotros aprendamos a obedecerle, etc. Ya. Por eso oramos que nunca llegue el momento en que aquello sea necesario. Esto me parece que es el versículo complicado cuando el Señor no nos metas en tentación, etc., ¿no? Mateo 6:12. Las deudas se entiende más claro en Lucas, en el capítulo 11, con pecados. La parábola de los dos deudores, Mateo 18, del 23 al 35, mezcla ambas palabras y ayuda a entender este verso. Si nosotros pedimos quedar libres de consecuencia por haberle fallado a nuestro Padre Celestial, también debemos estar dispuestos a perdonar a quien nos ha fallado, aun cuando el daño sea de un grado diferente. Mateo 6:13. El Señor a nadie tienta, Santiago 1:13. Por lo que tal como en el verso 11, oramos al Padre para que Él no llegue al extremo de quitarnos la protección de caer en tentaciones, Primera de Crónicas 4, el 9 y 10, y luego ser entregado a Satanás, Primera de Corintios 5:5,
y otras consecuencias que vienen post pecado. Lucas 22, 40, 46. Ahora vamos a pasar a la porción de estudio y lo mismo aquí. Cuando yo nombraba Mateo 6, 9, etcétera, usted pausa el video, lee Mateo 6, 9, ese versículo y ahí puede entender mejor lo que sigue. Vamos a la porción de estudio que son estos dos versículos, pero el primero es el 26. ¿Cómo conviene? También puede ser traducido ser necesario, lo que es necesario, lo que era necesario. Debemos orar por lo que en nuestra vida es necesario para santificación. Bueno es poner nuestra vida delante del Señor para que Él nos guíe. Salmo 37, 5. Pregunta, ¿por qué área de tu vida es necesario estar orando? Y ahí lo tiene para responderlo y vamos a estar orando en el grupo que se ha expuesto esto. Versículo 27. La relación del Espíritu Santo con nuestro Padre nos da la confianza que aun cuando por algún motivo natural, sea ser nuevo en la fe, tener problemas que nos impiden retener lectura, aún no somos sanados de consecuencias de la vida pasada, etc. Si por ese motivo natural y nosotros no conocemos bien la voluntad explícita del Señor para con nosotros, porque la voluntad general del Señor es que todos sean salvos, Juan 6, 39, 40, segunda de Pedro 3, 9, siempre el Espíritu Santo va a interceder por mí. Y la pregunta es, ¿hay algo que te impide conocer bien al Señor, por lo cual el Espíritu Santo tenga que ponerse antes de ti para defenderte o para interceder por ti? También el espacio ahí. Conclusiones, solamente dos. No puedo orar menos de lo que obro, ni puedo obrar y casi para nada orar. Segundo, Dios me llama a hablarle, a orarle, porque es un Dios de amor y comunicación con sus hijos. Salmo 86, 1 me acordé. Y eso sería la clase de la oración, el medio de comunicación con el Padre.